Hola, qué gusto estar con todos ustedes. Ver tanta energía aquí de gente interesada en el campo de la astrología. ¿Sabe? Cuando hace muchos años atrás comencé con el tema de la astrología, igual que seguro muchos de ustedes, porque entre ustedes no sé cuántas personas hay que ya conocen, digamos, las técnicas de progresiones, las técnicas de cálculo, digamos, para prever un evento. No sé, ¿cuántos de aquí conocen esto? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ninguno. Ya, muy bien. Bueno, pero conocen el horóscopo básico, conocen la estructura básica de una carta natal, ¿no? Conocen el zodíaco básico, conocen ustedes, digamos, la distribución trópica, que es la que normalmente aparece en las efemérides. ¿Perfecto? Bueno, yo les voy a contar una historia a ustedes que tiene que ver con mi historia. Cuando yo comencé a estudiar astrología, en aquellos años 1982, en el año 1982, el profesor que nos enseñaba era un ingeniero, el ingeniero de Marini, perteneciente a la Sociedad Rosacruz en Lima, Perú. Todos los cálculos en aquel momento se realizaban utilizando las efemérides náuticas, es decir, las que emplean los marineros, ¿sí? Y utilizábamos nosotros una calculadora muy chiquita, que era una calculadora lo último en tecnología, la Hewlett Packard científica, que nos permitía hacer funciones de seno, coseno, tangente, como para poder calcular los movimientos de los planetas en el cielo, ¿no? Nos llevaba un mes hacer cálculos, más o menos. Una carta natal a la antigua, más o menos era casi un mes, ¿no? Entonces, así que teníamos que hacerlo todo a mano, ¿no? A todo a mano. No existían los software especializados como hoy existen, que de paso es admirable, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Juan Saba con el Meridian. Yo no lo tengo, pero he visto trabajar a otros astrólogos con ese programa, lo recomiendo, ¿no? Con la experiencia de astrología que uno tiene. Y luego, empleando, digamos, estos cálculos manuales en aquella época, profundizando los cálculos manuales, siguiendo una línea de la llamada astrología predictiva, me quedé preguntando en el año 1990 acerca de si estaba haciendo lo correcto. Siempre cuando uno se encuentra frente a un consultante, a una persona que viene hacia uno, esta persona se encuentra totalmente abierta a esperar información. Es la misma actitud que tenían antiguamente aquellas personas que iban donde los sacerdotes, ¿no? Iban donde un sacerdote y esperaban que le dé una revelación. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, en los antiguos templos la gente tenía que subir las montañas para llegar donde alguien que les revelaba, digamos, una verdad? O en Grecia, por ejemplo, tenían que ir hacia las Pitonisas, una zona tóxica, ¿no? Llena de vapores tóxicos, ¿sí? Una zona casi inaccesible. Entonces uno se pone a pensar, hoy la facilidad de poder acceder a este conocimiento lleva también a ciertos riesgos. El riesgo de que la persona no se haga cargo de determinado tipo de cosas, o tal vez que uno esté induciendo a determinado tipo de significados que quizás dentro de la generalidad se interpretan simplemente como parte de lo que en el manual, o quizás de los verbos, arquetipos y sustantivos aprendidos, nosotros hemos volcado en el otro y de repente el otro, como parte de una suerte de programación neurolingüística, empieza de alguna forma a materializar en su vida. Entonces me pregunté, ¿estaré haciendo lo correcto? Y fíjense, como bien dicen estas leyes metafísicas, espirituales, o como se les quiera llamar, nosotros sabemos que el pensamiento crea formas. Y curiosamente, en aquella época llegó un señor a casa. Recuerdo, hacía mucho frío, ¿sí? Hacía mucho frío, era el pleno invierno, vivía yo en la localidad de La Cumbre, aquí La Cumbre, Córdoba, no sé si alguno conoce La Cumbre, ¿sí? Era pleno invierno, estábamos en el mes de julio, la temperatura era aproximadamente de unos 4 bajo cero en ese momento, y era un señor muy simpático, con un short, ¿no? Con un short, caminando, se ve que era un turista, obviamente, ¿no? Tenía una cámara fotográfica colgada en el pecho y me toca la puerta de la casa y me dice, señor, ¿me puede prestar su computadora para hacer un cálculo astrológico? Yo dije, ¿cómo va a entrar alguien a mi casa, ¿no? Si no lo conozco, en principio.
Yo dije, tampoco puedo ser tan cruel de dejarlo afuera, este hombre, pobre hombre, está la temperatura muy gélida, y me dice, tengo referencias de usted que está utilizando una computadora. En aquel momento existían las 386, ¿se acuerdan de esas viejas computadoras? ¿No? Entonces le digo, mire, conversemos un poquito, ¿no? Entonces entramos a conversar un poquito en el living de la casa, y en tanto él me decía, yo le voy a mostrar algo que tal vez usted no sepa, y que quizás usted nunca haya escuchado. ¿Usted mira el cielo, señor? ¿Usted es astrólogo? Yo le dije, mire, yo me considero que hago astrología. No sé si tendré la categoría de llamarme astrólogo. Hago astrología. Es decir, soy astrólogo, digamos, en plenitud, me parecía una palabra mayor, sí, en aquel momento. Entonces me dice, mire, vamos a esperar. Me dice, falta muy poquito para que la luna se muestre en el cielo. Es entonces que me dijo, observe usted sus efemérides planetarias, saque sus efemérides planetarias. Cuando veo las efemérides planetarias, encuentro que la luna se encontraba en Sagitario, ¿sí? Sagitario, alrededor del grado 10 aproximadamente. Entonces dije, ok, ¿dónde está la luna?, me preguntó. En Sagitario. Así que está en Sagitario. Ok, vamos a esperar un poquito. Así que atardecía, la luna se asomaba, empezó su ascenso, y cuando la pude observar en el cielo, pasamos a la siguiente imagen, pude observar casualmente que esta formación que ustedes van a ver aquí, fíjense esta formación, ¿sí? A ver, cerramos un poquito, ¿sí? Ahí lo van a poder observar mejor. Muy bien. Observen esta formación. Esta formación son las llamadas pinzas del escorpión, ¿sí? O Libra. Y justamente aquí se da esta forma que parece un gancho de ropa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, justamente la luna se encontraba aquí, en ese momento, en Escorpión. Entonces me dijo, si en el cielo la luna se encuentra en Escorpión, ¿por qué en tu libro dice que está en Sagitario? Yo le dije, bueno, existe lo que se llama el gráfico siderio. Yo había leído al respecto. Ah, ok. ¿Y sabes cómo funciona eso?, me preguntó. Y le dije, no. Entonces, si tú eres astrólogo, ¿eres un astrólogo con astros? ¿O un astrólogo con planetas nomás? Me generó un problema existencial. ¿Ok? Generó un problema existencial. ¿Qué hacemos con esto ahora? Entonces dije, pero si la astrología trópica funciona, esto es un campo de información desperdiciado. Ahora, ¿qué quiere decir esto?, dije yo. Si hay un desplazamiento entre los signos y las constelaciones, ¿qué funciona en la naturaleza? ¿Y qué no funciona en la naturaleza? ¿Sí? ¿Por qué funciona en nosotros, en nuestros estados de ánimo, la astrología trópica? ¿Y por qué no consideramos la astrología siderea? ¿Cómo se interpreta la astrología siderea? ¿Qué variables tenemos nosotros que tomar cuando interpretamos la astrología siderea? ¿Por qué la negación o la resistencia a utilizar la astrología siderea en la mayor parte de los textos que uno puede encontrar en el mercado? Entonces, bueno, ahí viene la gran pregunta, ¿no? Para aquel entonces estaba leyendo un libro del doctor Rudolf Steiner. No sé si alguno de ustedes conoce la antroposofía, ¿sí? Antroposofía Steiner. Bueno, Rudolf Steiner hace una narración espiritual diciendo de que antes de la época griega, el hombre se encontraba conectado con el cielo. Se encontraba íntimamente conectado con el cosmos. El hombre veía el cosmos y cada noche podía percibir la fuerza de las estrellas. Pero luego de la época griega, luego de la llegada del Cristo a nuestra tierra, el hombre tuvo que desarrollar su intelecto, tuvo que desarrollar su independencia, tuvo que desarrollar aquí su conexión con la tierra, con lo que nosotros tenemos en la tierra. Y es entonces que, al parecer, el hombre tomó un camino independiente. Y fíjense qué cosa tan interesante esta narración, ¿no? Si la pongo en paralelo, nosotros decimos que, como bien lo explicaba Eduardo Gramaglia hace un ratito, hay una sincronicidad que se producía, una
coincidencia, justamente donde el horóscopo, ¿no?, que llamamos nosotros trópico, coincidía con el siderio allá por el año 139 a.C. ¿Sí? Pero ya en aquel entonces, fíjense, en aquel entonces, Hiparco de Alejandría había observado que había un desplazamiento muy lento que se producía 1 grado cada 72 años en retrogradación de las estrellas en relación con las estrellas que se describían en la astrología trópica. Entonces, ¿por qué no se ajustó esta variable? ¿Por qué no se tomó en cuenta? Entonces, es un material que ustedes pueden investigar luego, yo les genero la inquietud, porque si no, esto es como mostrarles a ustedes quién fue el asesino de la película, ¿sí? Y es lo que no quiero, ¿sí? No quiero eso. Yo quiero que ustedes investiguen, porque eso les va a abrir a ustedes un campo de visión muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿ok? Eso en principio. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Nosotros vamos a ver que hay una distribución en el cielo que los griegos utilizaron, digamos así, para dos clases de distribuciones. Una distribución que tenía signos iguales, de 30 grados cada uno, ¿sí? 30 grados cada uno. Pero también, en la misma época griega, se hizo un estudio de otra distribución, con otras amplitudes, ¿sí? Otras amplitudes que están asociadas de alguna manera, digamos, a las constelaciones reales que ustedes van a ver en el cielo. Ustedes se van a dar cuenta que cuando el Sol hace su periplo, recorriendo toda la eclíptica, genera, digamos, estas bandas, ¿no? Que se encuentra, la eclíptica se encuentra inclinada en relación con el ecuador celeste, ¿sí? Está inclinada. Entonces, se puede dividir en 12 bandas, pero ¿qué resulta? Que al norte de la eclíptica, las estrellas continúan hasta la zona polar. Y al sur de la eclíptica lo mismo. Entonces, de tal manera que la luna asciende 17 grados hacia el norte o 17 grados hacia el sur, y ahora se está tocando otras bandas, ¿ok? Entonces, resulta que si nosotros colocamos estas bandas, estas distintas bandas, superpuestas a las bandas de los signos, nos vamos a encontrar que en la naturaleza, y esto ya lo expuse en el primer congreso internacional que hicimos nosotros en Capilla del Monte en el año 2003, que estas bandas corresponden exactamente al comportamiento que tienen los animales cada vez que la luna va transitando por una zona en el cielo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense qué cosa tan interesante esto. Los microclimas, ¿cómo funcionan? Cuando la luna transita en la constelación del zodíaco de Piscis, el elemento imperante en el ambiente es el elemento húmedo. Ustedes pueden registrar esto muy fácilmente a través ahora de los diarios, a través de internet, aumento de la humedad, baja la humedad. Esto pueden hacer, incluso pueden buscar el registro histórico, ¿sí? Funciona matemáticamente. Cuando la luna se encuentra sobre Piscis, aumenta la humedad. Pero lo curioso es que las abejas, en ese mismo momento, empiezan a preparar la miel. Entonces, y no lo hacen otro día, preparan la miel, ¿sí? Durante esos días. Las abejas no quieren que se las moleste. El apicultor conoce que esos días no se puede acercar uno a las abejas. Tiene que dejarlas ahí, estén preparando la miel, ¿sí? Fíjense qué curioso, luna en Piscis. Cuando la luna entra en Aries, la temperatura aumenta. Son esos días donde de repente, aumentó el calorcito, ¿sí? Tenemos 2 o 3 días de calorcito, ¿sí? El ambiente se vuelve cálido y las abejas salen a la búsqueda del néctar, y se muestran muy tranquilas. Fíjense la matemática de esto. Cuando la luna entra en la constelación de Tauro, el ambiente se vuelve frío y fresco. Ellas construyen los panales. Las abejas no son tan mansas en esos días. Cuando la luna entra en Géminis, el día se vuelve más soleado, más claro. Y también las abejas van en búsqueda del polen. Las abejas permanecen dóciles. Y así se sigue repitiendo la secuencia. Entonces si uno dice, a ver, pero estamos hablando de constelaciones, no estamos hablando de signos. Y si las abejas responden
a estas constelaciones, ¿será que el reino vegetal también corresponde a estas constelaciones? ¿Qué sucedería entonces si yo planto, por ejemplo, una semilla destinada a la producción de hojas? Entonces digo, claro, las hojas están llenas de agua, están llenas de líquido. Por lo tanto, buscaría un día donde la luna se encuentre en una constelación acuosa. ¿Perfecto? Entonces, lo experimenté. ¿Y qué obtenía? Hojas gigantes. Y si a esas plantas que habían obtenido ese impulso, una vez obtenía la semilla, las volvía a plantar otra vez, curiosamente obtenía que las hojas se llenaban más de líquido. Cuando experimenté con las raíces, ¿sí?, todo lo que eran raíces, todo lo correspondiente en este caso a los signos de tierra, podía obtener raíces gigantes, llegué a obtener rabanitos de 1 kilo. Observen ustedes, la naturaleza funciona en relación con las constelaciones, ¿sí? Uno puede ver el comportamiento de la naturaleza. Este estudio, curiosamente, que lo estaba experimentando por cuenta propia, luego, 2 años después, me encontré con un trabajo realizado por 2 ingenieros agrícolas, Matías Thun y María Thun, 2 ingenieros, aquellos que quieran buscarlo en internet pueden encontrar mucho material respecto a ellos. Thun se escribe con T-H-U-N, ¿sí? Matías Thun y María Thun, ¿sí? Un trabajo que tardó aproximadamente unos 30, 40 años de observaciones con respecto a el recorrido de la luna en las constelaciones y el comportamiento vegetal y también de las abejas, también del ganado, ¿sí? Entonces uno dice, ya lo tengo. La naturaleza funciona, en este caso, con las constelaciones. Entonces me quedó el interrogante. Aquel señor que me visitó me dijo, ¿y cómo funcionan las constelaciones? ¿Ok? Para aquel entonces me acercó un libro, el libro de Cyril Fagan, Los orígenes astrológicos, que también se los recomiendo, ¿sí? Poco escaso de conseguir, ojalá que pueda estar en algún PDF por ahí, ¿no? Pero Los orígenes astrológicos de Cyril Fagan plantea este problema que el viejo zodíaco babilónico era un zodíaco sidéreo, no un zodíaco trópico. Que también los egipcios empleaban el zodíaco sidéreo, no el zodíaco trópico. Entonces, ¿en qué quedamos? Decía con todo esto. En la India, los viejos escritos, ¿no? La batalla, hay una guerra, la guerra de Krishna con los Pandavas, está escrita en los Vedas, donde nos habla de un momento donde Krishna sube una nave lenticular, dicen, ¿no? Un carruaje de forma de lenteja hacia el cielo, lanza un rayo sobre los Pandavas y luego se produce una explosión que es semejante a 1000 soles y asciende sobre el cielo el humo en forma de árbol, dice, un relato que parece una explosión nuclear, la forma como lo relata, digamos, los Vedas, ¿no? Y da datos de las posiciones de los planetas. Antes era imposible sacar, digamos, la datación de cuándo ocurrió esto, y si ustedes toman un software astrológico se van a encontrar con que la datación de lo que allí describe, ojo, está describiendo a Urano, Neptuno y Plutón cuando todavía no se habían descubierto. Todavía no se habían descubierto. Y describe las características de cada uno de los planetas. Y describe las posiciones en siderio. Si mal no recuerdo, para el año 5400 a.C. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿no?, con todo el conocimiento que nos trajo Eduardo ahora acerca de estos orígenes astrológicos desde el punto de vista griego, ¿no?, de dónde salió la astrología, que en realidad todavía ignoramos verdaderamente de dónde viene. Algunos dicen que vino de la Atlántica, como bien lo expresó, digamos, Blavatsky en su momento, ¿sí? Otros, hay otras leyendas, otros mitos que dicen que vinieron de los arios, que salieron de la Hiperbórea, en la zona norte, y llegaron, digamos, hacia las estepas rusas, lo llevaron hacia la India y hacia China, y luego desde ahí fue a parar a Mesopotamia, fue a parar hacia Egipto, ¿sí? Otros lo dicen. Es una cuestión de investigación que ustedes pueden hacer. Se van a encontrar en la investigación que los chinos empleaban un horóscopo siderio. Empleaban un zodíaco con 28 mansiones lunares, como después los árabes lo empezaron a usar.
¿sí? Entonces uno dice, ya, bueno, ahora entonces, ¿cómo resuelvo este problema? ¿No? Crisis, dejo un año de hacer astrología, no atiendo a nadie, estoy engañando a la gente, ¿sí? Entonces, claro, porque no le estoy dando la información correcta. ¿Qué estoy haciendo? Esto es un problema moral ahora, ¿sí? Hay un problema moral, hay que investigar, un año investigando. Para esto entonces me llevó a acercarme a la astrología védica, a la astrología hindú, muy compleja, enredadísima, ¿sí? Nada que ver con nuestra astrología actual. Emplean, digamos, otra clase de valores, emplean otras relaciones entre digamos, un sistema, ¿no? Un significado de los planetas. Cuando un planeta se encuentra enfrente al otro, por ejemplo, que nosotros llamamos oposición, ellos dicen que ilumina el planeta al otro. Es un concepto diferente. Entonces, un cortocircuito en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo integramos el conocimiento astrológico? Si esto es más antiguo que lo que yo tengo acá, ¿por qué esto de acá funciona y eso de allá no debería de funcionar? Pero funciona. Según ellos funciona. Bueno, entonces, ¿con qué me encontré? Reflexión, 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 un año de dejar de hacer astrología y ¡eureka! Surge la idea. Fíjense algo muy interesante. Ponemos el siguiente gráfico. Nosotros tenemos aquí el gráfico de la Argentina. ¿Sí? No, entonces, chachán, decimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿eh? No, vamos a hablar del arquetipo, ¿sí? Vamos a ver, tenemos el gráfico de la Argentina y nosotros tenemos la raíz de la Argentina. ¿De dónde viene la Argentina? ¿Cuál es la raíz de la Argentina? ¿Cuál es la raíz del pueblo argentino? ¿De dónde viene la raíz del pueblo argentino? Inmigrantes, ¿ok? Inmigrantes. O sea, los abuelos fueron inmigrantes. Y los abuelos inmigrantes, ¿sí? Entonces, claro, porque si no, estaría evitado esto por mapuches, por tehuelches, por onas, no es así. Yo, por ejemplo, ahora que estoy viviendo una parte en Chile, una parte en Perú, me pongo a pensar en las comunidades originarias que todavía sobreviven allá, que la están directamente, Dios mío, arrasando, ¿sí? Están arrasando. Hay ejércitos en el sur de Chile, en este momento, ejércitos internacionales, no voy a mencionar el país porque hay mucha sensibilidad con respecto, pero hay un país en particular que ya puso su banderita ahí en el sur, ¿sí? Y que están tomando tierras directamente, se producen incendios y acusan a los pobres mapuches de cosas y bala con los mapuches, ¿sí? Y después, bueno, se quedan con la tierra. Lo mismo que pasó en el siglo XIX, lo mismo que pasó en la campaña del desierto, lo mismo que pasó, ¿sí? Lo mismo. Entonces uno se pone a pensar, claro, seríamos originarios, pero no lo somos. O sea, un país de inmigrantes, ¿sí? Bueno, entonces uno ve la raíz, que es el sector cuarto, y uno dice, aquí está Capricornio. Capricornio, me habla de la nostalgia nomás, ¿no? Entonces, si yo quiero ver, en este caso, en Siderio, ¿dónde está el sector cuarto? Veo a Sagitario. Entonces, veo que Sagitario habla del extranjero, de los emigrantes, de los viajeros. La raíz, los viajeros. ¡Wow! Too much, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí estoy hablando, digamos, de cuál es la raíz, qué impulso está trayendo desde lo profundo. En este caso, la Argentina. Y dije, ¿pero será así con todos? Cuando uno le pregunta, y esto, bueno, me llevó un buen tiempo, a cualquier argentino, oye, ¿de qué raíz eres tú? Él no dice, soy argentino, no, te dice, yo soy italiano, soy francés, soy alemán, soy polaco, soy español, soy turco, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando le preguntas al peruano de qué raíz eres, te dice, soy peruano, ¿sí? El chileno dice, soy chileno con orgullo y se saca la bandera, ¿sí? Entonces, es diferente, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, decía, esto lo voy a aplicar por estadística. Voy a tratar de ver si esto funciona por estadística. Encontraba que la motivación, las motivaciones de las personas, estaban enraizadas en el gráfico siderio.
Cada vez que hablamos de la motivación de una persona, hablábamos de gráfico siderio. Entonces, es decir, la persona se identificaba con un proceso que se encontraba en siderio cuando hablábamos de adentro. Pero cuando hablábamos de la reacción, hablábamos de gráfico trópico. O sea, todos sabemos, bueno, uno es Escorpio, cómo reacciona como escorpiano, todo nada, blanco, negro, cara cruz, no hacia afuera, ¿sí? Pero los primeros 24 grados, y ahora les voy a explicar esto de los primeros 24 grados, ¿sí? Porque hay un desplazamiento entre signos y constelaciones en 24 grados en este momento, que hay mucho debate respecto de si es 24 grados 7 minutos, 24 grados 24 minutos, 24 grados 47 minutos, 24 grados... No, entonces hay mucho debate según qué escuela de astrología y qué sistema de rectificación se utilice para precisar, digamos, ese desplazamiento, ¿ok? Pero lo cierto es que tomen 24 grados, ¿sí? Entonces los 24 primeros grados de un signo corresponden a la constelación anterior. O sea, por ejemplo, ¿quiénes nacieron aquí? Un ejemplo, ¿no? O alguno de ustedes que haya nacido en los primeros 24 grados del signo. ¿Qué signo? 24 de mayo, Géminis. Géminis. O sea, ¿qué quiere decir? Que perteneces a Tauro. La motivación es una motivación taurina. Búsqueda de estabilidad. Tu interior busca estabilidad. Entonces va a haber una búsqueda de estabilidad dentro de lo profundo que va a hacer de que tú busques información afuera para tratar de encontrar tu verdad y la estabilidad interior. ¿Sí? Eso en principio. Sí. De Acuario, 20 de enero. Por ejemplo, 20 de enero. Sí, entonces, claro, si el 20 de enero te vas a Capricornio. Metas, objetivos, cosas que hay que lograr sistemáticamente, de a poco. ¿Sí? Que las tienes en el interior, ¿ok? Entonces, ese factor considérenlo. Entonces, fíjense que Argentina, de ser canceriana, pasa a ser geminiana. La motivación, vean la motivación del argentino. Cuando colocamos a un argentino en Paraguay, o un argentino en Bolivia, ¿se queda como el boliviano así? No, ¿sí? O como el paraguayo, ¿se queda como el paraguayo? No. El argentino, ¡eh! Ya le está poniendo la mano, ¿eh? ¿No? O sea, manotero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? El argentino tiene ese móvil, ¿ok? Siempre, siempre convence, va a la fiesta, es el... ¿No? Es así. Argentina es así. Entonces ahí tenemos la energía de Géminis, la comunicación, el comunicar. Cuando ustedes, claro, ven la primera FM, ¿sí? O sea, la primera emisión de radio que se hizo en América Latina, ¿dónde se hizo? En Buenos Aires. El arquetipo se cumple perfectamente. Se cumple perfectamente. Entonces, considere la información de Sideria. Siempre. Motivación. ¿Sí? Motivación, acuérdense. Hay una motivación interior representada por la fuerza de lo sidéreo. Algo que se arraiga al cielo. Pero ¿esto qué fundamento tiene? Es la pregunta. Yo siempre me pregunté si las cosas tienen un fundamento o no tienen un fundamento. Saben que si ustedes le preguntan a cualquier persona, incluso ustedes, ¿cuántos de ustedes miran al cielo en la noche? Diariamente. No se ve nada, hay mucha luz. ¿No? ¿Se dan cuenta? Muy pocos. Muy pocos están en relación con el cielo. El hombre de campo estaba en relación con el cielo. El hombre miraba al cielo. El hombre se conectaba con el cielo. El hombre veía el cielo. ¿Sí? El hombre veía lo profundo del firmamento. Pero hoy el hombre solo ve la térmica. Hace mucho frío para ver las estrellas. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los signos entonces? Vamos a tratar de entenderlo esto. ¿Sí? Fíjense, una cosa muy interesante que me encontré en un escrito de Cyril Fagan, Los orígenes astrológicos, cuando él explica cómo es que ellos veían, por ejemplo, a Acuario. ¿Sí? ¿Cuál era la datación de Acuario? Ustedes saben que Acuario es el hombre con el jarrón. Yo he leído, por ejemplo, un montón de interpretaciones que dicen que el hombre llevaba la sabiduría en un jarrón. ¿Dónde puedo comprar un jarrón con sabiduría? No hay, ¿sí? Bueno, uno dice sí, pero es simbólico, Félix, no seas tan riguroso, ¿sí? ¿No es? Bueno, eso se ve a Ganímedes, ¿no? Ganímedes, la imagen de Ganímedes que tenían, en este caso los griegos.
Pero veamos que los egipcios eran anteriores a los griegos. Los egipcios, en el momento en el que el sol transitaba sobre el signo de Leo, ¿sí?, y Leo se colocaba en la zona del atardecer, entonces ellos decían, oh, qué calor que hace, ¿no? En el hemisferio norte. Cuando el sol está en Leo, en el hemisferio norte, hace un calor terrible. El África recibe los rayos del sol con toda su potencia, tremenda potencia. Y la gente en ese momento se refugia del calor. En esa época se produce un fenómeno que es el fenómeno del monzón en la India, ¿sí?, que son lluvias torrenciales tremendas y que también tocan la parte central de África. Imagínense ustedes, los egipcios entonces estaban mirando y decían, el sol se está ocultando en Leo. ¿Y cómo se dan cuenta que el sol estaba ocultándose en Leo? Porque ustedes dicen, a ver, ¿en qué signo estamos? Si miran el cielo, van a ver solamente el sol, no van a ver el cielo. ¿Ok? Ven el lado opuesto. Entonces veían el lado opuesto, en el momento del atardecer, que estaba ascendiendo Acuario. Decían así, nace ese grupo de estrellas. Y decían, se viene la inundación. Se viene la inundación. Entonces, ¿qué hacían? Los ingenieros y los arquitectos juntaban a la gente y llevaban jarrones con arena y los colocaban en la margen del Nilo. Jarrones con arena. Fíjense, miren la imagen esta, ¿sí? Entonces, de tal manera que impedían que se produzca la inundación. Entonces, claro, entonces quiere decir que hay una raíz sideria en esto. ¿Ok? En ese momento. Ellos veían esto. Ahora, pero además, las épocas eran épocas estacionales. Cada signo estaba representando una época estacional. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en la época de Escorpio, que todo el mundo la conoce ahora, como época estacional trópica, cuando habla de lo trópico, ¿sí?, fíjense la diferencia entre lo trópico y lo siderio. Siderio para cuestiones internas, cuestiones profundas, cuestiones del interior. Entonces, trópico, lo manifiesto. Vamos a encontrar que en el mes de Escorpio, cuando uno se va a la zona del Egipto, se produce un viento que se llama el Kamsin, el viento de la muerte. Un viento que eleva la arena y salen los escorpioncitos, empiezan a salir escorpioncitos por todos lados. No en vano fue llamado Escorpio. No en vano, ¿sí? Y fíjense que se realizan los festivales de la muerte en esa misma época. Los celtas lo realizan en los festivales de la muerte. Aquí, en mi país, en Perú, sacaban a sus momias a pasear, ¿sí?, justo la primera semana del mes de noviembre. Ahora, ¿qué relación había entre los celtas y estos señores? Obviamente quiere decir que tenían un calendario basado en lo que se veía en el cielo o en la época estacional. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces ya tenemos dos factores, el interno y el externo. Entonces ahora, ¿qué hacemos para interpretar entonces ahora? Tenemos a una persona y vamos a verle su sol en Géminis y le vamos a decir, mira, sabes que tú eres una persona culta, una persona que busca información, una persona que quiere la verdad, una persona que está constantemente buscando, pero tu sol verdaderamente se encuentra dentro del plano de las reacciones o del plano de lo concreto en el signo de Cáncer. Entonces, por lo tanto, esa búsqueda de información, ¿qué va a hacer? Que la lleves a tratar de encontrar empatía sobre el entorno, protegiendo, cobijando, ¿no?, encontrando una respuesta probablemente a ese dar y recibir, ¿sí?, que es lo que normalmente suele hacer el canceriano, ¿no? El canceriano cuando da, cuando protege, cuando cobija, pero recibir, si no se resiente, es como un estómago, ¿sí?, igual que el estómago. Maravillosa literatura que también es descrita en ese sentido por un señor llamado Oscar Adler, que se los recomiendo, ese libro, Astrología como ciencia oculta, ¿sí?, de una manera preciosa. Ustedes van a poder entender por qué son 12 los llamados signos, con la explicación que Oscar Adler les da, ¿sí? Entonces, bueno, entonces podemos sintetizar llamando factor terrestre a lo trópico, factor celeste a lo siderio, ¿ok? Entonces, si ya partimos de ese comienzo diciendo hay un factor celeste o motivacional que se está moviendo, podemos tomar el sistema simbólico para empezar a hacer predicciones. Si ya conocemos la base y sabemos la motivación, ya sabemos hacia dónde deriva. ¿Ok?
Ya sabemos la motivación, ya sabemos la reacción de la persona, ya conocemos hacia dónde deriva. Entonces, bueno, por lo tanto, no querían escuchar el futuro de Argentina, ¿no? No, pero díganlo ustedes, yo no me voy a hacer cargo. ¿Sí? Entonces, bueno, miren, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Yo les voy a enseñar la técnica porque después ustedes lo pueden aplicar con cualquier persona, lo pueden aplicar en el consulta y qué sé yo. Hay varias formas, ¿sí? Hay varias formas. ¿Sí? Hay varias formas de poderlo hacer. Miren, yo veo muchas personas que, por ejemplo, publican cosas de mundana, con el tema, por ejemplo, de eventos que han sucedido, pero no los eventos que van a suceder. Eso me llama la atención. ¿Sí? Eventos que ya sucedieron, explican por qué sucedió otra cosa. A ver, pero adelántate un poquito con mundana a lo que va a suceder. Yo en los medios de comunicación de Chile, en el año 2008, tomando la carta de Chile, tomando Sideria y tomando Trópica, utilizando Arco-Naivot, vi, digamos, al planeta Urano pasando sobre el Sol, o el Sol sobre Urano, no me acuerdo muy bien, que me coincidía exactamente con una fecha, 27 de febrero del año 2010, y el momento cúlmine de que eso se iba a producir era a las 3:50 de la mañana. Entonces, yo, un amigo chileno, le digo, oye, loco, le digo, hay peligro para la República de Chile. Estábamos en el año 2008, en ese momento. Hay peligro. Algo puede pasar, algo muy terrible puede pasar en Chile. No sé qué es, sinceramente no sé qué es, pero algo que conmociona el territorio. Entonces, bueno, empecé a hacer los cálculos, me invitaron a un medio de comunicación y en la televisión lo dije. Gente, si ustedes no tienen una central nuclear y van a construir una, eviten de que la construyan. O sea, empiecen con la prensa a hacer ruido. He hecho periodismo tantos años, ¿sí?, que más o menos sé cómo se maneja la prensa, ¿sí? Cuando quiere hacer oposición a algo, bueno, utiliza, digamos, el medio de comunicación, ¿no? Y me dijeron, ¿pero de qué se trata? Una explosión dentro de la Tierra que ocurre justamente en un momento así, de golpe. Bueno, anotaron la fecha y para esto me valí de una técnica, el Arco-Naivot, ¿sí? El Arco-Naivot, ustedes pueden buscar, porque no vamos a entrar en detalles acá, Arco-Naivot, ¿sí? Y utilizan la edad de la persona, en este caso, la edad la multiplican por el Arco-Naivot y van a encontrar la cantidad de grados que van a aplicarle al planeta hasta que otro planeta sea superpuesto, ¿ok? En este caso, el Sol se iba a arrastrar sobre Urano, moviéndose el arco de tiempo, ¿ok? Entonces, habían pasado ya 200 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, desde el nacimiento de la República de Chile, tomando una de las cartas de la República de Chile, particularmente la que tomaba como referencia Concepción, Chile, ¿sí? Particularmente. El terremoto se produjo el 27 de febrero del 2010 a las 3:32 de la mañana, ¿sí? Un terremoto de 9,4 grados. Cuando ocurrió el terremoto, la grabación de la televisión del programa donde había estado, le empezaron a pasar seguido. Y dijeron quererlo reventar, ¿sí? Esa famosa frase que usan acá, no sé por qué se la apropiaron allá, ¿sí? Pero bueno, la usaron, ¿no? Quererlo reventar. Entonces empezaron a invitarme a la televisión. Entonces entré a explicar cómo era que funcionaba la astrología. Imagínense, a no astrólogos, explicarle cómo se puede hacer, digamos, una explicación de cómo funcionan los arcos de progresión. Entonces, es muy difícil. Entonces, la manera más sencilla es agarrar y tomar el sistema simbólico. 1 grado es igual a 1 año. Entonces, digamos, le suman ese grado a los planetas y ya tienen cuál es el proceso que va a experimentar el país. Toman el Sol, en principio, el ascendente y la Luna. Y los planetas aspectando al Sol, al ascendente, a la Luna y al medio cielo, ¿sí? Toman esas, digamos, prioritariamente esas cúspides. Después pueden empezar a experimentar con las cúspides de las casas, ¿sí? Y ahí se van a encontrar con otra cosa que es realmente interesante, que tanto Placidus como el sistema topocéntrico funcionan matemáticamente sumándole estos arcos, ¿ok? Van a ver las motivaciones que se encuentran encerradas atrás, van a ver las cosas que se encuentran de alguna manera implícitas dentro del proceso
de lo que ese país, esa persona, esa institución, esa organización está experimentando. No van a desperdiciar información. Eso es lo bonito, ¿sí? Ahí está lo lindo, ¿sí? Ahora, pero quiero añadir otra cosa. Hay un error frecuente que se suele hacer con el entusiasmo, también dentro de la comunidad astrológica. Yo lo llamo error desde mi punto de vista, quizás sea una certeza y no descubrí que todavía qué clase de certeza sea, ¿sí? Pero desde mi punto de vista es un error, donde se utiliza el gráfico siderio sumándole la cantidad de grados y luego buscar ese grado en el gráfico trópico. Porque son dos sistemas totalmente diferentes, ¿sí? Dos sistemas totalmente diferentes. Entonces, de tal manera que siempre busquen el gráfico siderio o el gráfico trópico para algún efecto de progresión. Superpongan los dos gráficos, coloquen los dos gráficos uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, de tal manera que cuando ustedes vean la superposición, se van a dar cuenta de más detalles. Por ejemplo, vean ustedes el grado en el que se encuentra el ascendente de la República Argentina en el gráfico siderio. Observen ustedes ese grado, grado segundo. Esto me llamó la atención, que es parte del sustento, digamos, de un campo de información que también, digamos, otros colegas tratan de sustentar en cierta forma, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos ese grado segundo, el grado 37, lo más cercano que tenemos nosotros es al señor Júpiter, ¿sí? En el gráfico trópico. ¿Ok? El grado segundo, o sea, haría un semisextil a Júpiter. Y tenemos un Júpiter en Escorpio. ¿Cómo se interpreta un Júpiter en Escorpio? Ustedes que ya saben más o menos la forma de interpretación. ¿Cómo es un Júpiter en Escorpio? No saca sus cositas de adentro, ¿sí? Seamos así, ¿no? Seamos nobles con eso, ¿no? Pero Escorpio, digamos, va para adentro. Escorpio es un signo que va para adentro, esconde sus motivaciones, ¿no? Pero si nosotros estamos teniendo un ascendente en Libra que está en contacto con Júpiter, entonces sale para afuera. Entonces, ¿qué estamos diciendo entonces? Quiere decir que en el plano de lo concreto es estratega, ¿sí? Pero normalmente dentro de sus motivaciones está esta cosa de hablar, de manifestar, ¿no? De irradiar su energía a lo jupiteriano. ¿Perfecto? Entonces, por lo tanto, cuando ustedes hacen la coincidencia entre el gráfico siderio y el gráfico trópico y lo superponen, se van a ir dando cuenta que hay zonas sensibles que aparecen también dentro de la carta que normalmente uno no las analiza por lo común. Si a esto ustedes le aplican los eclipses, las lunaciones y los tránsitos, tienen prácticamente la torta solo para ponerle la frutilla encima, ¿sí? Y tienen, digamos, el esquema completo. ¿Ok? Entonces, veamos qué pasó con la Argentina, ¿sí? Fíjense ustedes que aquí se juntaron planetas sobre la Luna. Venimos pasando con Plutón ahí, ¿no? Haciendo la suya, ¿no? Plutoncito. Yo amo a Plutón, ¿sí? Sí. Sí, porque Plutón es descarnado, ¿sí? Sumamente descarnado. ¿Sí? Entonces Plutón ha pasado sobre la Luna revelando las contradicciones interiores a nivel anímico que tiene, en este caso, la República. ¿Ok? Entonces lo que sucede en el pueblo es la polarización, se reveló la polarización que ya tenía en el momento del nacimiento, pero esa Luna se encontraba justamente sobre Sagitario, la constelación de Sagitario. Ustedes se dieron cuenta que como nunca dentro de la historia de la Argentina, un país de inmigrantes, se habló del rechazo a los inmigrantes. Una locura, una locura. El señor Pichetto culpó a nosotros los peruanos de todos los crímenes y las maldades que suceden dentro de la República Argentina. Una locura, es una locura. O sea, Plutón pasando sobre la Luna, ¿sí? Entonces se reveló algo que estaba ahí, algo tenía que salir, ¿sí? Fíjense ustedes, qué cosa curiosa, ¿no? Pero acá no está la información del extranjero. Para nada. Eso no se ve. Un eclipse, maravilloso eclipse, ¿sí? El que ha ocurrido hace poquito, ¿sí? Un eclipse que prácticamente está sobre Venus. El último eclipse ahí en el sector noveno. Entonces, ¿qué tenemos como información? Fíjense, esto se encuentra sobre Géminis, allí. Géminis, la información, campos de información.
¿sí? Las informaciones contradictorias. ¿Qué ven ustedes ahora en los medios de comunicación? Eso. ¿Ustedes ven acaso algún problema emocional a nivel internacional o algo por el estilo? No lo ven ahora, ¿sí? O una modelo que le fue mal, ¿sí? Venus se mueve. No, ¿sí? Entonces usen el siderio, utilicen el siderio, ¿sí? Como un sistema, experimenten con el siderio. Entonces, progresiones, hagan todas las progresiones. Primero, trabajen ustedes con primarias. Lo primero que tienen que trabajar es con primarias. Trabajan con primarias. Anoten las primarias a un costado. Luego, anoten ustedes los arcos Naivot, toditos ahí, ¿sí? Al costado, en 3 columnas. Luego, que hayan terminado con esto, coloquen ustedes los tránsitos y los eclipses, ¿sí? Ahí. Luego ponen las direcciones secundarias al final. Al final, ¿sí? Hacen una melange en el tiempo y se van a encontrar con el pronóstico certero. No se van a equivocar. Hace 25 días atrás pronostiqué un sismo que se iba a dar justamente sobre la República de Chile durante estos días. Y ocurrió antes de ayer. Antes de ayer, ¿sí? Ocurrió exactamente antes de ayer. Y, digamos, la justeza matemática fue así, ¡tac! En Perú también les dije a la gente, y lo dije en Facebook, está colgado en Facebook Live, no, directamente en el programa de radio que hice en Facebook Live, también el pronóstico que realicé que iba a haber sismos en el Perú, en la zona sur. Tembló Arequipa, tembló Moquegua, en las fechas que había pronosticado. Exactamente, utilizando esta técnica. Utilicen esas técnicas. Es tan simple como eso. Ahora, esto tiene una raíz que es muy simple. Así como decía el doctor Rudolf Steiner, nos hemos olvidado de conectarnos con el cielo. Y cuando hablamos del cielo, hablamos de las motivaciones de las personas, hablamos de las motivaciones profundas. La raíz es, hay que conectarse con el motivo, con lo que nos inspira, con el ser. Ustedes son soles. Y discúlpenme, esta es una frase que se la tomé de Hugo Bonito. Hugo Bonito hacía un cálculo maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de estar en la casa de él y ver cómo me decía, ven, siéntate, mira la televisión. ¿Qué número va a salir en la quinela? Mira, faltan 2 minutos para que comience el sorteo. Te saco el inicio del sorteo. Calculaba grados con su sistema, el sistema de Hugo Bonito. 6, 1, 8, decía. Estos son los 3 números que va a salir primero, al primer minuto. Sorteo, 8, 1, 6. ¡Dios! ¿Cómo lo sacó? Usaba la combinación siderio y trópico con su sistema. No se cierren a ningún sistema. Ábranse a todos los sistemas. Integren todos los sistemas, como decía María Fernanda. El propósito del día de hoy no es convertir, digamos, esta reunión en una cosa cartonada, no, donde alguien tiene la ponencia, digamos, ¿no? Mejor para lucirse, no, sino simplemente volcar y compartir la experiencia de cada uno de nosotros. Yo no hago referencia, en este caso, a ningún libro en particular, salvo Cyril Fagan, porque fue prácticamente quien me inspiró. Me preparé en la Sociedad Rosa Cruz, me preparé, ¿no?, en cosmobiología, ¿no?, en la Gran Fraternidad Universal. Tiene una línea muy dura, parecida a la del Cava, ¿sí? Muy dura, ¿sí? Que lo felicito a la gente del Cava por todo el trabajo eficiente que vienen realizando. Pero una línea dura de investigación, muy dura, ¿sí? Muy dura. Pero las líneas duras te sientan una base. Y luego de la línea dura tienes que abrirte a las posibilidades que pueden existir, sin divagar. Siempre manteniendo, como quien dice así, ciertos parámetros. ¿Ok? Entonces, resumiendo, la conexión del espíritu, los soles, el siderio, con lo trópico, las reacciones humanas, lo que ocurre dentro del alma, lo que ocurre a diario, en el mundo de lo manifiesto, las casas, sería la integración de lo que tendríamos nosotros como técnica para poder sintetizar estas corrientes entre lo siderio y lo trópico. Eso era lo que quería exponer hoy.
¿Alguna pregunta? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante lo que he compartido. Yo, en relación a la motivación que propone usted desde la Sideria, quería preguntarle cómo ve usted en esto de integrar soles, integrar cartas, incorporar también la dracónica, porque yo pensaba, bueno, tengo el sol canceriano, en la Sideria geminiano y en la dracónica virginiano. Entonces decía, y voy por las lunas y puedo seguir, y no. Entonces, bueno, la dracónica nos facilita esto de que las casas por lo menos está todo ahí, pero cambia completamente, ¿no? Las energías ahí. Entonces yo le quería preguntar desde su perspectiva qué información podemos integrar también desde la dracónica, si usted lo ha reflexionado. Muy bien. Es muy buena pregunta la que realiza aquí la colega en relación con el tema de la dracónica. Saben que en el año 2007, perdón, 2010, si mal no recuerdo, en el Congreso de Astrología organizado por Astroar, ¿no?, en Buenos Aires, presenté una ponencia, una investigación acerca de los nodos, ¿no?, y casualmente la carta dracónica y todo esto. Y hay una investigación muy brillante que realizó Néstor Echarte, ¿sí?, al respecto, ¿sí?, de lo que es la astrología dracónica, cuestionando, sobre todo desde mi lado, ¿no?, la interpretación que Martin Schulman suele realizar de la misma, colocándole una connotación cuasi mística, digamos, a estos nodos. Los nodos son puertas, ¿sí?, puertas que de alguna manera, para la India, por ejemplo, el nodo lunar sur se asocia con los rituales, se asocia con algo que se repite y se repite y se repite. Nadie te dice que dejes el nodo lunar sur, porque sería un absurdo de que yo, por ejemplo, deje las ciencias económicas contables habiendo estudiado en la universidad contabilidad, ¿sí?, habiendo estudiado economía, ¿sí? Sería absurdo de que deje, por ejemplo, todo lo que es la electrónica, que también estudié electrónica en su momento, y que luego lo apliqué en la creación de mi propia FM, ¿sí?, de la radio, ¿sí? Entonces, sería un absurdo de que deje la locución, que también en algún momento la usé, ¿sí?, y que no la aplique dentro de la vida. Entonces, la vida uno es un pack, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros del nodo lunar norte, Martin Schulman, en ese sentido, es bastante interesante, que nos habla de una puerta hacia dónde vamos, ¿ok? Pero tengan presente algo, la raíz de la información. Para los persas, los nodos lunares eran un eje donde estaban representados por una suerte de perro dragón que tocaba el cielo, y Ahura Mazda se encontraba arriba. Y ese perro dragón era un demonio, ¿sí?, no era un bichito bueno, ¿sí?, era un perrito demonio. Entonces, cuando se habla del daimón, para acercarnos más a la información, porque estamos muy lejos de los persas, tan lejos, que es tan difícil de interpretar por cuestiones de lenguaje, qué es lo que qué pueden haber querido decir los persas. Tenemos nosotros, por ejemplo, información que llega desde los griegos, cuando ellos hablan del daimón como sombra, ¿sí?, el demonio, nuestro demonio interior, nuestra sombra, ¿sí? Entonces tenemos una sombra que de alguna manera está funcionando. En la India también se consideraba a los nodos como demoníacos, ¿no? Se les consideraba así, ¿no? La cabeza, justamente, que se le había cortado, al demonio en el momento en que había bebido el soma, ¿sí?, la bebida de la inmortalidad. Entonces, de tal manera que la cabeza iba por un lado y la cola iba por el otro, ¿no? Y ellos, ese símbolo estaba representando que la cola siempre se va a estar arrastrando en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, cambió la cabeza y va a estar rodando hacia el futuro, ¿sí? Entonces, los nodos, de alguna manera, el nodo lunar norte está representando hacia dónde nos vamos dirigiendo, pero, ojo, ¿por qué? Porque el ascendente, en realidad, es el que era considerado antiguamente como la misión de vida, ¿sí?, no el nodo. He ahí el error de la interpretación de Martin Schulman. Cuando uno busca los textos hindúes, sobre todo, uno ve la evaluación del ascendente. Es más, ellos evalúan otra clase de ascendente. Ellos toman varios ascendentes, no solamente el ascendente que nosotros conocemos. Ellos hablan de la Macaraka, o sea, de la guía del alma. O sea, hablan de varios ascendentes. Entonces, el ascendente como ruta de vida, el ascendente a lo desarrollar, ¿sí? Entonces decir, ya, está bien, el nodo me presenta una posibilidad, que no me esté creyendo en diablitos ni cosas por el estilo, pero sí lo que puedo creer es de que esa energía es una energía que me seduce
y me lleva a desarrollar un potencial. Y me puedo quedar pegado a ese potencial. ¿Ah? Es fascinante encontrar el tema de la energía de los nodos. Uno ve, por ejemplo, la República Argentina y uno dice, fíjense dónde tiene el nodo. Pero ya estamos cerrando. Sí. Así que bueno, a revisar simplemente. Gracias, muchas gracias.